El pastor en esta mañana está en Quesa compartiendo con los hermanos la palabra allí. Un saludo para los que nos veis desde otras ciudades. Yo no sé tú, yo me considero una persona con una buena memoria. Tengo, en general, leo algo y tengo buena memoria, retengo mucho en mi cabeza, pero tengo un gravísimo problema que me fue una espina por muchísimos años, y es que a pesar de que tengo muy buena memoria, soy incapaz de recordar nombres. Soy incapaz de recordar nombres y eso me ha ocasionado muchas veces sentirme mal porque no recordaba todos los nombres de la gente con la que hablaba. Así que busqué ciertos trucos para intentar no dañar a nadie. Y aquí tengo algunos que se ríen mucho de mí con eso, especialmente Josué, se ríe mucho de mí cuando me pregunta, ¿cómo se llama ese hombre que está ahí? Y yo le digo, hermano. Y ese otro hermano, porque tengo una carencia ahí, tengo una terrible carencia. Bueno, cada uno tenemos nuestras debilidades, pero sabes, esta semana estaba meditando en esto precisamente y recordé, Dios no tiene esta carencia, Dios conoce mi nombre, Dios nunca se olvida de cómo me llamo. Es verdad que a lo largo de las Escrituras aparecen muchos personajes que no sabemos ni cómo se llamaban, ¿verdad? Aparecen narrados en historias, pero sí hay ciertos personajes que ocurrieron algunos hechos en su vida que fueron nombrados por el Señor. Y Dios conocía su nombre y les llamó por su nombre. Les llamó personalmente en circunstancias pues no siempre a veces fáciles. ¿Recordáis a Abraham? Abraham había sido llamado para formar el pueblo de Israel. Dios le había dado promesas. Dios le había dado la posesión de una tierra para sus descendientes, pero no tenía hijos. Pero la promesa de Dios se hizo realidad y nació su hijo, el hijo deseado. Y en medio de esa alegría, el Señor le pide un día que sacrifique a su hijo. Y él obedientemente decide obedecer al Señor. Y en medio de esa situación te puedes imaginar emocional que él estaba viviendo en esa lucha de fe, confianza, amor a mi hijo. El Señor le llama por su nombre cuando está a punto de matar a su hijo. Y Génesis 22, 11 a 12 dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano. Qué hermoso debió de sonar su nombre ese día para él. Qué gozo tuvo que tener por años y años al recordar cómo Dios había pronunciado su nombre y le había librado de esa situación difícil. Jacob es otro que fue nombrado por el Señor en Génesis 46 y los versículos del 1 al 4 dice, partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él volvió a responder, heme aquí. Y él le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tus padres, el Dios que te sacó de Egipto, yo te voy a dar una tierra. Otra vez, ese concepto estaba viviendo un momento difícil y sin embargo Dios le llama. Quizás uno de los más conocidos es Samuel, ese niño que durmiendo se despierta porque escucha su voz, Samuel, Samuel, y se dirige a otros lugares equivocados que no le llamaban hasta que entendió que era la voz del Señor y él respondió, dime, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Marta fue otra que escuchó su nombre también, la hermana
de María, de Lázaro, ese día que estaba tan ajetreada con todas las cosas por hacer. Debía ser domingo haciendo paella. Y en medio de todo ese jaleo llega delante el Señor. Señor, mira lo que está pasando. Dile a tu hermana, a mi hermana que me ayude. Y el Señor le para y la llama por su nombre. Ay, Marta, Marta, estás afanada, tranquilízate, que María ha escogido la buena parte. Un pequeñín, un socarrat debía de ser este Zaqueo, subido a un árbol, allí, esperando ver al Señor, sin más esperanza que verle, porque no tenía muy buena fama en su ciudad. Y el Señor se para justo debajo de donde está subido y le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja, que vamos a comer en tu casa hoy juntos. Otra vez ese nombre sonó a gloria para él. Quizás uno de los nombres más tremendos de parte del Señor fue un domingo de resurrección. María Magdalena llorando, desconsolada porque su Señor había muerto. Y esperando verle allí yacer y preparar su cuerpo para la sepultura. Y de repente, en medio del jardín, escuchó su nombre: María, Raboni. ¿Cómo debió de sonar ese nombre a esta mujer? El Señor, a quien amaba, había resucitado. Y dos personajes que me gustaría que meditásemos en esta mañana. Moisés. Moisés fue otro hombre que el Señor habló. En medio de una situación difícil en su vida, en medio del desierto, cuidando ovejas, un día escuchó la voz del Señor: Moisés, Moisés. Y él volvió a responder como los demás: heme aquí. Hijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Se encontró con ese Dios a quien él desconocía. Moisés es uno de los hombres más sobresalientes que encontramos en la Escritura. Tuvo una profunda influencia en su tiempo y ha seguido su influencia a lo largo de la historia de la humanidad. Sus actividades quedan reflejados, hermanos, en 137 capítulos. Son muchos capítulos, hablando de todo lo que él hizo, de todas las maneras como Dios le usó. Autor del Pentateuco, autor del Salmo 90 y el Salmo 91. 80 veces es mencionado en el Nuevo Testamento, un personaje emblemático. Si Abraham es el padre de la fe, Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Vivió 120 años y de los 120 años, 40 de ellos los pasó en Egipto, formándose para ser alguien, estudiando astronomía, estudiando posiblemente matemáticas. Se le daba bien el dibujo porque allí o dibujabas bien o no había manera de escribir, eran jeroglíficos. Pero preparándose, era un buen candidato para poder llevar a cabo muchas acciones en un imperio tan grande, preparándose para ser alguien. Pasó otros 40 años en el desierto porque su carácter impulsivo le llevó a huir y a tener que esconderse y a tener que pasar al anonimato. Y pasó 40 años pastoreando ovejas, criando familia, aprendiendo a no ser nadie. Y es en medio de esa situación cuando Dios le llama, cuando Dios se aparece a él, le llama por su nombre, porque él quiere hacer de este hombre que se piensa que no es nadie, alguien para su gloria. Y le lleva hasta Egipto y saca a su pueblo de Egipto y les lleva hasta la tierra prometida. En fin, un hombre que supo escuchar su nombre una y otra vez, que supo estar en ese monte recibiendo las leyes de parte de Dios, las ordenanzas para el pueblo. Un hombre que tuvo una relación y una cercanía tremenda con ese Dios que conocía su nombre. Es verdad que pasó mucho tiempo en ese desierto, igual que otros personajes en la Escritura: Elías, Juan el Bautista, Pablo, que hablaremos ahora de él. El propio Señor Jesús tuvo que pasar
tiempo también en el desierto, tiempo de preparación espiritual. Porque siempre pensamos en el desierto como en algo malo, seco, feo, sin agua, calor. Pero el desierto es el lugar de la cercanía del Señor, es el concepto de la preparación, es el concepto de ese Dios que viene a mi encuentro y que provee para todo lo que necesito. Así que el desierto en la Biblia no es algo malo, todo lo contrario. Él, cuando escuchó las palabras del Señor, Moisés, Moisés, quita el calzado, él no salió huyendo, no salió corriendo de esa presencia, sino que contestó a ese nombre que he pronunciado por el Señor con esas palabras: heme aquí. Saulo, mencionado en la conversión de Saulo, mencionado en Hechos capítulo 9, es otro que se encontró con el nombre, con su nombre en la voz del propio Señor. Ya sabemos cómo era este personaje. Nos dice Hechos 9, 3, 5 que sucedió que mientras viajaban, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente que respondió: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y escuchó esas palabras que debieron de romper su corazón por dentro: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo debió de quedar Pablo en ese instante? No solamente por escuchar la voz que venía del cielo, sino por darse cuenta en ese momento de qué estaba haciendo, de lo que significaba toda su vida. Él era un hombre que se había considerado fiel a las enseñanzas. Había nacido en Tarso, una ciudad universitaria, una ciudad culta. Había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores teólogos conocidos en ese momento. Era un hombre fariseo, pero no porque quería aparentar, sino porque tenía celo por el Señor, quería obedecer lo que el Señor quería. Su preparación para este tiempo llevó años hasta encontrarse a ese camino de Damasco. El Señor pasó tiempo con él, haciéndole conocer la Escritura, el Antiguo Testamento, hasta que se encontró con Jesús. Y después de ahí pasaron 10 años más o menos de reajuste en su mente. Necesitaba poner y entender todo lo que había aprendido, mal aprendido, desde pequeños, y tenía que ajustarlo ahora mismo a ese Jesús que había salido a su encuentro. Y fue a Damasco, fue a Arabia, visitó Jerusalén, estuvo también en Tarso, en Antioquía, estuvo en varias iglesias aprendiendo. Durante todo ese proceso estuvo aprendiendo quién era ese Jesús a quien él había escuchado en ese encuentro. Fue un plantador de iglesias, un pionero. Mucho de lo que nosotros vemos y nos podemos beneficiar en estos días es gracias a su labor y a su compromiso. Fue hasta lo último de la tierra, llegó hasta España a predicar el Evangelio, llegó hasta España. Decía un escritor del National Geographic que Pablo viajó aproximadamente 19.000 kilómetros. 19.000 kilómetros. Muchos de ellos andando. Muchos de ellos los hizo andando. Y acabó su vida en la cárcel. Preso por el Evangelio. Preso sin importarle, porque había conocido a aquel que le había llamado por su nombre. 6 años, sus últimos 6 años de vida estuvo encarcelado. Primero en Cesarea, 2 años, después estuvo en Roma con un lapsus de libertad hasta su ejecución final, que no sabemos exactamente cuánto fue. Pero gracias a eso, hermanos, el Evangelio entró en la casa de Nerón. El Evangelio entró
en los palacios donde Nerón moraba. Y mucho de ese testimonio de Pablo llegó a Roma, llegó a muchos que no le conocían. Escribió epístolas tremendas hablando de ese Jesús que había salido a su encuentro. Filipenses, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo conozco a Jesús y Jesús me conoce a mí. Estos personajes tuvieron esa experiencia, ese momento especial en su vida de escuchar, pronunciar de parte de Dios su nombre. ¿Qué momento debió de ser tan especial? Pero el Señor conoce tu nombre también en esta mañana. Dice Juan capítulo 10 y los versículos 2 al 3. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Las llama por su nombre y las conduce afuera. Jesús es el buen pastor que cuida de las ovejas. Jesús es ese buen pastor que no solamente alimenta, sino que las trata con cariño y que las conoce personalmente. Y cuanto más aprendes acerca de Jesús como pastor, más claramente escuchas tu nombre pronunciado por Él. Y claro, algunos dicen, bueno, yo nunca he escuchado que Dios me llame por mi nombre. No estamos hablando. Algunos esperan escuchar voces audibles, un rayo que caiga del cielo, o un ángel que se les aparezca, para pensar que Dios no les habla. No, hermanos, el Señor nos habla desde el corazón, desde la palabra, desde otros hermanos, desde la oración. Cuanto más tiempo pasas con el Señor, cuanto más intimidad tienes con el Señor, más fácilmente escuchas su voz. ¿Cuántas veces te ha pasado en momentos y en situaciones difíciles, en momentos complicados, que de repente pides ayuda al Señor y un versículo viene a tu mente? Y un versículo que ni sabías, a veces que estaba allí, aparece en tu memoria, que es la respuesta a lo que estabas necesitando. El Señor nos habla desde la intimidad. El Señor nos habla porque Isaías 43:1 dice: no temas, que yo te redimí, que te puse nombre, mío eres tú. No tengas miedo, porque yo te he libertado, te he llamado por tu nombre y me perteneces. Me perteneces. El Señor no le pasa lo que a mí me pasa, que no tengo memoria para nombres. El Señor sabe cómo te llamas. El Señor sabe lo que estás sintiendo. El Señor sabe tus circunstancias y quiere esa relación personal contigo. La cuestión es, bueno, estos personajes cuando vieron y cuando escucharon la respuesta del Señor, el llamado del Señor, inmediatamente respondieron con unas palabras: Señor, dime. Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres? Señor, habla, que te escucho. Señor, sí. Señor, sí. El Señor quiere hablarte. El Señor tiene muchas cosas para ti. Dios desea revelarte sus planes. Dios desea que entiendas los propósitos para tu vida. Dios desea, anhela tener una comunión contigo que pueda ser cercana, que pueda ser íntima y personal. Dios quiere llamarte. Y en nosotros está responder a esa llamada diciendo, bueno, es que si no lo oigo como yo determino que tiene que ser, no es. Escucha la voz del Señor en esta mañana. Que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Que el Espíritu Santo
te llame y te diga, mira, esto es lo que quiero. Deja que el Espíritu hable, gana ese tiempo de intimidad con Él, porque Él quiere y anhela una relación personal contigo. Muchos personajes de la Biblia, podemos aprender mucho de ellos. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas a evitar. ¿Qué aprenderemos del Señor que anhela para nosotros tener una relación? ¿Qué haremos con esto? ¿Cómo reaccionaremos a la voz del Señor? ¿Qué harías en este momento? ¿Qué harías en este momento si escucharas tu nombre pronunciado por el Señor? ¿Qué harías si sonara tu nombre? ¿Tenemos que esperar a que eso ocurra? Espero que no. Porque Dios quiere hablarte. Si el Señor quiere hablarte de forma audible, Él es Dios, ¿eh? Soberano es, y Él como Dios puede hacer lo que quiera. Pero Dios ha escogido también otros métodos. Y que Dios quiere hablarte a través de la palabra, a través del Espíritu. Deja que el Señor te hable. ¿Estamos listos para escuchar su llamada en este día? O quizás vamos a hacer como hizo Samuel, buscar en otros lugares respuestas. Buscar en otros lugares. ¿Me has llamado tú? Y claro, algún espabilado dirá, sí, yo te he llamado. Porque hay mucho espabilado que quiere aprovecharse del buen hacer de los creyentes, hermanos. ¿Tendremos que ir a otro lugar a buscar la voz del Señor? ¿O tendremos que dejar simplemente que el Espíritu hable a nuestro corazón? ¿Seremos capaces de descalzarnos de lo que llevamos encima, entendiendo que esa relación es santa y que Dios es santo y que me quiere para Él en esa intimidad? Ojalá que esta meditación sirva para que haya intimidad en nuestro corazón. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar silencio en este momento. Vamos a inclinar nuestras cabezas, los que estáis mirándonos desde otro lugar. Quiero que lo hagáis también, porque no importa dónde estés, el Señor quiere llamarte por tu nombre también en este día y quiere que escuches su voz, Así que vamos a guardar silencio y a escuchar la voz del Señor. Señor, despeja otras voces de confusión que no sea la tuya. Queremos escucharte, queremos obedecerte, Señor, queremos responder. Heme aquí, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria, Padre. Queremos obedecer lo que tengas para nosotros. Queremos ser agradecidos a ti porque eres un Dios personal. Señor, eres un Dios que no se olvida de nosotros. Estamos esculpidos en tus palmas. Oh Señor, tu nombre, nuestro nombre está tatuado en tus manos. Bendito seas, Señor, por esa relación tan íntima, tan personal, que nos cuida, nos protege. Pastor de pastores, bendito seas por ser tan cuidadoso. Gracias por todo lo que eres para tu pueblo. En el nombre de Jesús.